todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo conteo. Y esto es muy especial porque es la segunda parte de uno que hicimos hace un año y que fue nuestro primer conteo misterioso de este canal, y que estoy muy orgullosa porque ya alcanzó 1 millón de visitas hace algunas semanas. Y qué mejor regalo que traer la segunda parte de ese conteo. Y este no va a ser de casa sino de lugares en general, pero les voy a dejar algunos extra en mi página de Facebook, que es esta, para que vayan y me sigan y dejen cargando ese video y ahorita van y lo ven y eso. Así que bueno, sin más que decir, comencemos. Los lugares más embrujados del mundo. Número 1. La penitenciaría Eastern State. Esta penitenciaría fue construida en el año de 1829 por John Haviland. Se considera la primera penitenciaría que existió en el mundo y está ubicada en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Esta se convirtió en un lugar supremamente conocido debido a que fue el primer lugar en que se introdujo el aislamiento en los presos, o como se llamaba, el sistema Pensilvania. Este aislamiento en los presos suponía como una especie de rehabilitación para estas personas y se basaba en separar a cada uno en lugares completamente aislados del otro. Esto con el objetivo de que se pudieran reformar y olvidarse de aquellos horribles actos que habían realizado. Ellos vivían, dormían, comían e incluso hacían ejercicio absolutamente solos, e incluso cada uno tenía sus patios individuales. Cuando lo sacaban de su celda para trasladarlo a otro lado, ya fuera a hacer ejercicio, a comer, entre otras cosas, les ponían una bolsa negra en la cabeza para que no vieran, y también en su celda se tenían aparte unas puertas de madera entre pared y pared para que no se escuchara ruido de otros lados y fuera completamente silencioso para ellos. Obviamente, por estos métodos tan exagerados por parte de este nuevo sistema, muchos de ellos se volvieron completamente locos, y debido a esto, para el año 1913 se canceló por completo este nuevo sistema Pensilvania porque era bastante duro con los presos y muchos terminaron suicidándose. Hasta 1970 esta cumplió la función de ser una cárcel común, teniendo incluso a presos como Al Capone y Willie Sutton. A pesar de que era una cárcel muy normal, se seguía sometiendo a torturas y a castigos severos a los presos, como que los mojaban en agua completamente helada e incluso a veces los colgaban toda una noche de una pared. Para el año 1971 finalmente esta prisión fue abandonada, sin embargo ya se reportaban hechos sobrenaturales unos 40 años antes. Cuando se abandonó, obviamente la actividad paranormal aumentó muchísimo más. Las personas que han ido o que han estado allí han declarado varias cosas y actividades paranormales, entre ellas que en la torre de guardia a veces se ve una figura oscura, también se ven sombras que se dan vuelta rápidamente y salen en otras direcciones. Hay una especie de susurro maligno que se escucha cerca de la celda 12. En la celda 4 aparecen a veces rostros fantasmales e incluso las típicas cosas paranormales de escucharse pasos extraños viniendo o dirigiéndose en tu dirección, golpes en las puertas de las celdas, sonidos extraños y algunas conversaciones o susurros. Se dice que uno de los hechos más populares que ocurrió allí fue en la celda del bloque 4, en donde un cerrajero trató de quitar un candado que estaba hace unos 140 años en este lugar, cuando de repente una fuerza muy fuerte lo atacó y no podía moverse. Se cuenta que probablemente este señor, al abrir este candado, lo que hizo fue abrirle paso a muchos de estos espíritus que estaban resguardados entre las paredes. Número 2. La Torre de Londres. Casi todos conocemos la Torre de Londres. En cuanto a su historia, fue construida por Guillermo el Conquistador alrededor del año 1066. Se dice que lo hizo con el objetivo de proteger a la ciudad de ataques marítimos. Se dice que esta torre en particular ha sido tanto palacio de reyes como prisión, arsenal, lugar de ejecuciones, casa de moneda y museo de joyería. Allí se cuenta que incluso Enrique VIII decapitó a 2 de sus esposas. Por todo esto y todos los trágicos eventos que han ocurrido en esta torre, se considera una de las más embrujadas no solo de Inglaterra sino del mundo, y se dice que viven muchísimos espíritus allí, entre ellos el espíritu de Ana Bolena, que fue la segunda esposa justamente de Enrique VIII, que fue decapitada en 1536. Se dice que su espíritu se ve por allí divagando sin cabeza y cerca al lugar donde la ejecutaron. Por otro lado, se ve el espíritu de Lady Juana Grey en una torre, y se dice que se ve una dama de blanco también en una torre de vigilancia. Dicen que a veces se para en la ventana de esta torre y saluda a los niños que pasan por el edificio del frente. También hay un dato muy interesante de esta torre, y es que parece que la custodian los cuervos. Ustedes saben que los cuervos se conocen como los aves de la muerte,
y se cuenta que esto ocurrió debido a que Carlos II dictaminó por un decreto real que estas aves serían protegidas por el reino. Se dice incluso que un astrónomo del reino que constantemente miraba al cielo para investigarlo, le pidió a Carlos que por favor matara y se deshiciera de estas aves porque le evitaban observar arriba. Sin embargo, Carlos lo que hizo no fue deshacerse de las aves, sino de este astrónomo. También se cuenta que hay dos niños que se ven en algunos pasillos con pijamas y cogidos de la mano. Se dice que probablemente estos eran los hijos del rey Eduardo IV, que fueron ilegítimos y fueron asesinados. Esto ocurrió porque una vez estos niños, cuando vivían en aquella época, desaparecieron de repente y la gente simplemente asumió que él los había matado. Además, después de muchos años se exhumaron dos pequeños cuerpos en la parte de la Torre Blanca. Número 3. Castillo Berry Pomeroy. Este castillo está ubicado en el sur de Devon, en Inglaterra, y se dice que las tierras donde fue construido este castillo fueron entregadas a la familia Pomeroy por parte de Guillermo el Conquistador. Se dice que este castillo terminó de construirse alrededor del año 1305 y fue propiedad de esta familia hasta el año 1540. Ahí se dice que después de esto pasó a manos del señor Sir Edward Seymour, que era el hermano de Jane Seymour, conocida como la tercera esposa de Enrique VIII. Parece ser que este hombre era muy conflictivo y consiguió varios enemigos a lo largo de su vida, y esto lo hizo caer en una desgracia terrible, siendo condenado finalmente a muerte. Para el año 1688 su familia abandonó definitivamente este castillo y es allí donde comenzaron todos los hechos paranormales. Se dice que viven dos espíritus, uno de la Dama Blanca y otro de la Dama Azul. Parece ser que la Dama Blanca es el espíritu de Margaret Pomeroy, quien fue encerrada por su hermana que estaba celosa de su belleza y terminó muriendo allí. Se dice que aparece por las murallas y camina por las mazmorras solitariamente. Por otro lado está la Dama Azul, que recibe ese nombre justamente porque dicen que lleva una capa de color azul. Parece ser que esta señora era la hermana de un señor llamado Norman Lord, que no se sabe realmente su función en el castillo, que murió a causa de una tragedia personal muy grave. Por esto, ahora se encuentra en el castillo deambulando muy triste. Y también, como otros hechos, se escuchan a veces ecos en el castillo y algunos gritos. Número 4. Ancient Ram Inn. Esta es una pensión ubicada en Gloucestershire, Inglaterra. Se dice que fue construida alrededor del año de 1145 y para este entonces los sacerdotes que la habitaban la usaban para albergar algunos esclavos y algunos trabajadores que ayudaron a construir su iglesia. Se dice que para 1930 esta pensión fue comprada por un señor llamado Maurice de Barthé. Desde ese entonces ya se convirtió en un lugar privado e incluso ha cambiado de propietario en muchas ocasiones. Dicen que este lugar está especialmente embrujado porque se construyó sobre un terreno donde pasan varias corrientes energéticas. Justamente estos son considerados lugares con mucha energía espiritual y donde se dice que entran y salen muchos entes. Además, no solo esto, sino el terreno también antiguamente, alrededor de 5000 años atrás, fue un cementerio pagano. John Humphreys es el actual dueño para 1968 y se ha dedicado a remodelarlo para que no sea demolido. Hay muchas historias tras lo ocurrido en este terreno y en este lugar como tal. Se dice que se hicieron ofrecimientos de niños, adoraciones al diablo y habían constantemente apariciones de espíritus malignos. Se dice que para el año 1500 incluso una bruja fue quemada en una hoguera en este lugar. Se cuenta que aún el espíritu de esta bruja sigue en la casa, pues parece ser que cuando la iban a matar, lo que hizo la bruja fue correr de habitación en habitación para no ser capturada, así que su espíritu se quedó allí atrapado. Se dice que incluso a veces cuando era pensión la gente huía en la mitad de la noche porque les daba mucho miedo lo que ocurría allí. Veían algunos fantasmas en los cuartos, algunas cosas los empujaban, incluso los tocaban e incluso a veces escuchaban voces que provenían de diferentes lugares. Incluso su actual dueño John contó que la primera vez que estuvo en esta casa, algo agarró su brazo y lo sacó fuertemente de la cama. Desde entonces él se decidió a investigar todo su lugar, la casa abajo, y encontró que habían varias pruebas de que se habían hecho rituales satánicos y algunos sacrificios. Incluso halló 2 esqueletos de niños debajo de las escaleras y algunos crucifijos rotos. Número 5. El castillo de Edimburgo. Para el siglo XII fue construido como una fortaleza militar en Edimburgo, Escocia. Durante todos los años de su existencia fue realizado justamente para el servicio militar, solo hasta los últimos años se cambió su principal labor y se volvió algo civil. Se cuenta que hay algunos pasadizos secretos que lo conectan con el castillo de Royal Mile.
Se dice incluso que en las calles y por algunas alcantarillas que conectan con estos túneles se puede escuchar el sonido de la música. La leyenda de esta música cuenta que algunos antiguos defensores de este castillo habían construido algunos túneles subterráneos que lo conectaran con varios lugares de Edimburgo. Cuentan que para saber a dónde conducían estos túneles, mandaron a un joven gaitero a explorar estos túneles mientras tocaba su instrumento. Así sería más fácil que ellos conocieran por dónde iban los túneles y también localizaran a este hombre. Parece ser que abruptamente la música de él cesó y comenzaron a buscarlo desde entonces sin fruto alguno. Se cuenta que desde ese entonces se escuchan algunos lamentos y el sonido de una gaita que pasa por las calles subterráneas de esta ciudad. Además se dice que algunas celdas y mazmorras de este castillo también albergan algunos espíritus, como el de Lady Janet Douglas de Glamis, que fue una mujer que fue acusada de brujería y la quemaron en la hoguera. Además se hicieron algunas investigaciones paranormales en este lugar, visitando los lugares más recónditos de este castillo, y se dijo que durante la investigación comenzaron a ver sombras repentinas, algunas luces que flotaban e incluso la temperatura bajaba de repente. Número 6. El Castillo de Buena Esperanza. Este castillo fue construido en el siglo XVII por la Dutch East India Company. Se cuenta que es el edificio más antiguo de Sudáfrica y en un principio era un lugar de reabastecimiento para los barcos que pasaban por estos lugares. Se cuenta que durante muchos años después de estos servicios comenzó a funcionar como una prisión y obviamente muchos presos perdieron allí la vida en los calabozos, e incluso hay uno muy conocido llamado como el agujero negro. En estas celdas se encadenaba a los presos en completa oscuridad y lo más terrible es que en invierno subía obviamente la marea y tapaba por completo este lugar, así que las personas que estuvieran allí presas morían. En 1915 ocurrió la primera aparición paranormal donde se vio a un hombre muy alto en las murallas del castillo. Por otro lado, una de las más populares es sobre el antiguo gobernador llamado Pieter Gijsbergen, que murió el 23 de abril de 1728, siendo el mismo día que había sentenciado a 7 soldados. Parece ser que uno de los soldados lo maldijo antes de que lo ejecutaran y ese mismo día el gobernador apareció muerto en su escritorio. Por otro lado está la historia de la Dama de Gris, a la cual se le ve corriendo en los pasillos con su cabeza en la mano. Sin embargo, en excavaciones que se hicieron algunos años atrás, se encontró su cuerpo y nunca más se le volvió a ver. También para 1700 se encontró a un soldado colgando de una soga en el campanario y se dice que desde entonces se escucha que la campana suena tocando su propia melodía. Además cuentan que hay el espíritu de un perro negro que asusta a los visitantes, les ladra y después desaparece. Número 7. La mansión Woodchester. Antes de que esta mansión existiera, en esta propiedad existía otra casa conocida como Spring Park. Para el año 1958, William Lade compró esta propiedad y comenzó a construir la mansión Woodchester, terminándola en 1873. Sin embargo, se cuenta que mientras la casa estuvo en construcción, hubo varios accidentes con los obreros que estaban ayudando en su construcción. Se dice que incluso muchos de ellos perdieron la vida. Uno de los hechos más extraños es que un obrero mató a otro sin razón alguna y las personas que venían a trabajar allí para construirla decían que constantemente se encontraban con presencias y espíritus. Sin embargo, el proyecto no se terminó del todo porque también el propietario se quedó sin dinero. Hasta 100 años después se volvió a ocupar este lugar y se convirtió para la Segunda Guerra Mundial en un lugar para entrenar a las tropas. Se cuenta que durante uno de los entrenamientos un puente que estaba cercano allí se cayó, así que varias personas murieron en este trágico accidente. Se cuenta que en esta propiedad ahora se ve a veces el rostro de una de las personas que murió en este accidente e incluso a veces se dice que se ven propietarios y personas que habitaron la casa que estaba construida anteriormente. Para el momento sigue abandonada de nuevo y parece que nadie quiere vivir allí. Número 8. El psiquiátrico de Aradel. Para el siglo XIX en Australia se construyeron 3 psiquiátricos diferentes para albergar a los enfermos mentales de la ciudad. En 1851 se construyó este específicamente, que estaba un poco más alejado de la ciudad. Este es un lugar que tiene un total de 60 edificios y albergó alrededor de 900 pacientes. Cerró finalmente en 1993 después de 140 años de oficio y obviamente como era psiquiátrico parece que fallecieron allí cientos de personas. Obviamente se cuentan muchísimas historias paranormales de este lugar, pues parece ser que realizaban experimentos también muy crueles en los pacientes, como lobotomías, que eran bastante macabras para esta época. Parece que los visitantes de estos lugares
experimentan mucha angustia, se escuchan llantos, murmullos, voces e incluso a veces se ven sombras negras y figuras grises. Además, parece ser que el dueño de este lugar aceptaba encerrar a personas que no estaban locas si la familia le pagaba grandes cantidades de dinero, así que obviamente muchas de estas almas quedaron en pena allí. Número 9. El sanatorio de Waverly Hills. Este sanatorio fue construido en Kentucky, en Estados Unidos, para el año de 1908. En 1910 fue abierto finalmente al público y para un comienzo se hospedaron allí 50 pacientes diferentes. En un primer momento eran pacientes de tuberculosis y como para este entonces se comenzó a expandir esta enfermedad, el hospital también se tuvo que expandir muchísimo teniendo alrededor de 400 habitaciones para el año 1926. Obviamente como era una época muy dura de tuberculosis, cientos y cientos de pacientes murieron en este lugar y cuando morían se los llevaban a un túnel secreto. Se dice que murieron probablemente un estimado de 63.000 personas y que solo el 5% de los pacientes sobrevivía a los tratamientos que se les realizaban acá. Obviamente después de la tuberculosis se creó finalmente la cura contra ella y para 1962 tuvieron que cerrar sus puertas. Sin embargo, un año después lo abrieron de nuevo como un hospital geriátrico. Había una muy mala reputación de este lugar, se hablaba de que torturaban a los ancianos y que también que hacían algunos experimentos muy extraños y tortuosos en estas personas, así que fue clausurado por completo en el año 1982. Desde ese entonces está completamente abandonado y en verdad la gente siente cosas paranormales horribles en este lugar. Dicen que ven sombras, luces, escuchan voces e incluso ven el espíritu de un hombre blanco en una cafetería. Además, mucha gente dice que una anciana se les aparece y es horrible la imagen porque parece que está encadenada y empieza a gritar. Incluso han ido varias sociedades de encuentros paranormales, han hecho investigaciones y dicen que a veces les lanzan objetos, escuchan pasos, puertas que se abren y que se cierran. E incluso que la habitación 502 está muy embrujada, pues parece que allí se suicidaron 2 enfermeras. Dicen que estas enfermeras incluso salen a diario a hacer sus rondas en los alrededores de los pasillos del hospital. Número 10. La Casa Blanca. Sí, todos creemos que la Casa Blanca es muy normal, el lugar donde vive el presidente de Estados Unidos, pero realmente no. La Casa Blanca, ubicada en Washington, D.C., en Estados Unidos, se considera un lugar bastante embrujado a pesar de ser la residencia del presidente de los Estados Unidos, construida en 1792. Se dice que la primera persona en habitarla fue John Adams, quien fue el segundo presidente de los Estados Unidos. Se dice que al menos una docena de personas diferentes han muerto en estas instalaciones, entre ellos varios presidentes y también familiares de los presidentes. Se dice que incluso también el dueño original de ese terreno, llamado David Warnes, murió allí y también su espíritu ronda constantemente la casa. Se cuenta también que aparece el espíritu de Abigail Adams, quien fue la esposa del primer residente, es decir, el segundo presidente de Estados Unidos, especialmente en una habitación donde dicen que sale a colgar la ropa. Hay obviamente muchos avistamientos por parte no solo de empleados del lugar, sino incluso de los mismos presidentes que han dicho que sí, que ese lugar tiene algunos fantasmitas. Pero bueno, eso fue nuestro conteo de los 10 lugares más embrujados del mundo. Háganme saber si les gustó muchísimo y quisieran ver otra segunda parte, porque créanme que siguen habiendo muchísimos lugares de los que podemos hablar. Igual recuerden pasar por mi página de Facebook para ver los otros extra que les tengo preparados. Así que ya saben que como siempre, si les gustó mucho este video, no olviden ponerle me gusta, los deditos arriba. No olviden comentarme y dejar sugerencias también de qué otros videos quisieran que hiciera. Y díganme cuál fue el lugar que más miedo les dio y por qué. Los mejores comentarios como siempre les estaré poniendo corazoncito, así que vayan a comentar. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y subo contenido extra constantemente. Y lo más importante de todo, que es suscribirse a este maravilloso canal que me ayuda muchísimo a hacer más videos como este, además de que activen la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video. Y ya esto es todo por este video, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y prepárense porque seguimos con este especial. Bye.